Hola, ¿qué tal? Soy Ana, soy profesora del Centro de Estudios Luis Vives y en este vídeo voy a resolver el examen de lengua para el acceso a grado medio de mayo de 2023 de la Comunidad de Madrid. Este examen resuelto lo tenéis en nuestra web, en luis-vives.es. Si vais a recursos y bajáis hasta exámenes resueltos, veréis que tenemos soluciones de las distintas pruebas que preparamos en nuestro centro: la EBAU, la PCE, el acceso a ciclo formativo de grado superior, graduado en ESO. Nosotros nos vamos a centrar en el grado medio, así que vamos a pinchar en mayo de 2023 y vamos a resolver el examen, como os decía, del ámbito de lengua, el ámbito de comunicación, en concreto de la asignatura de lengua. El examen lo tengo ya descargado, os lo podéis descargar en PDF para verlo con tranquilidad, porque yo aquí os voy a dar unas recomendaciones, unas instrucciones y las soluciones de los ejercicios de cara a que os sirvan si os estáis preparando para presentar esta prueba en alguna futura convocatoria. El examen es de una opción, o por lo menos hasta ahora ha sido solamente una opción, no hay opción A y opción B, sino que se presenta un texto y hay ciertas preguntas relativas a él con una puntuación que va variando, desde algunas que valen de un punto, punto 25, hasta algunas que llegan a valer 2. El texto del año pasado es un texto de rabiosa actualidad, va de la inteligencia artificial, en concreto de ChatGPT, y de su aplicación en el ámbito académico, de cómo se está utilizando a día de hoy, que seguro que es un tema que para todos es muy habitual, más si estáis efectivamente estudiando y preparando esta prueba además. Como estáis viendo, es un texto muy reciente, es de enero de 2023. Tenemos en cuenta que esta prueba se hizo en mayo de 2023, muy poquitos meses de diferencia. El texto más o menos extenso, no lo voy a leer aquí para agilizar la resolución. Si lo queréis, lo tenéis disponible, como os digo, en nuestra web. La primera cuestión que nos van a pedir en este examen es que elaboremos un texto acerca de un resumen acerca de ese texto que acabamos de leer. Un resumen, por definición, es algo que tenemos que tener muy claro, tiene que ser algo breve. Aquí nos dicen que tenemos que decir una idea principal al menos de cada uno de los párrafos que componen a ese texto previo. Recordad que cuando vayamos a hacer un resumen, como he dicho, hemos de ser breves, sintéticos, claros, concisos, y que además tenemos que evidenciar que hemos entendido ese texto. ¿Qué quiero decir con que tenemos que evidenciar? Pues que no vale subrayar las frases clave y luego ponerlas, porque eso es repetir. Y a un corrector pues sí puede ver que hemos sabido sintetizar lo principal, pero ahora tengo que hacer la tarea de contarlo. Entonces, contadlo con vuestras propias palabras, no tengáis miedo a sonar menos técnicos, menos precisos, estará bien. Si lo habéis entendido y lo estáis contando con vuestras propias palabras, estáis haciendo lo que se pide en un examen para hacerlo bien y obtener esos 2 puntos. Aquí os damos una idea de cómo podría ser un resumen. Intentad que sean frases más o menos cortitas para que se entiendan bien, claras y bien enlazadas todas ellas. Podéis darle el orden y la estructura que vosotros queráis, siempre que tenga coherencia interna. Es decir, si queréis contar primero una idea del final, luego una del medio y luego de la introducción, sería perfectamente válido, siempre que acabemos elaborando un resumen coherente. La segunda de las preguntas nos está preguntando acerca de la tipología, si teníamos un texto narrativo, descriptivo, instructivo, expositivo o argumentativo. Una vez indicada la tipología, deberíamos decir, además, la finalidad que tiene ese texto, qué registro está usando, los tiempos verbales que predominan, así como la modalidad oracional más abundante en este texto. Si habéis visto, es un texto que está publicado en el diario.es, es decir, en un periódico nacional, un periódico español de tirada nacional. Cuando un periodista escribe su artículo, su noticia, ¿qué es lo que persigue? Pues primero de todo, informar, que es algo que tenemos que decir en nuestra solución en caso de que tengamos un texto de este estilo. El periodista o la periodista ha escrito un texto expositivo o argumentativo cuya finalidad es informar acerca de algo, en este caso, acerca del impacto en la inteligencia artificial en el ámbito escolar y presentar diferentes perspectivas y argumentos que podemos leer a lo largo de ese texto previo. Es un artículo de opinión. ¿Qué es lo que quiere un periódico? Pues lectores. Y cuanta más gente pueda tener acceso y pueda comprender ese texto, mucho mejor. Entonces tenemos que usar un lenguaje accesible y entendible para la inmensa mayoría y cuidado al mismo tiempo. ¿A qué registro se ajustan estas características que os acabo de decir? Pues a un registro de nivel medio o coloquial, como os hemos puesto en la solución, y lo dicho, que esto lo hace accesible a la mayoría de las personas. Estamos hablando de un tema
de rabiosa actualidad, como es la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos. Para hablar de la actualidad, ¿qué tiempos verbales necesitamos? Pues el presente. Entonces vemos que en este texto predominan verbos en presente indicativo y que la modalidad enunciativa es la predominante en consecuencia a todo lo que hemos dicho. Si queremos informar y no queremos opinar y no queremos dar nuestro punto de vista, sino que intentamos ser lo más objetivos posible, recurriremos a una modalidad enunciativa, no exhortativa. Descartamos el resto de modalidades que existen dentro de las oraciones. Muy importante también, fijaos en la tercera pregunta, nos van a pedir a nosotros ahora que elaboremos un texto expositivo argumentativo acerca de la temática del texto, es decir, beneficios y prejuicios del uso de ChatGPT en el ámbito escolar. Fijaos muy bien en el enunciado, nos indican que tenemos que aportar al menos 2 beneficios y 2 perjuicios, 2 desventajas de aplicar el ChatGPT en el uso académico. Van a valorarlos, como nos dicen entre paréntesis, corrección ortográfica, tildes, puntos, comas, este tipo de cosas, coherencia, cohesión y adecuación. Cuando os vayáis a enfrentar a este tipo de preguntas, es esencial que planifiquéis un segundito antes. O sea, un texto logramos que cumpla con todas las propiedades del texto, la coherencia, la cohesión y la adecuación, si previamente nos hemos organizado. La estructura que tiene que tener nuestro texto argumentativo se debe acoger a la de normalmente un texto deductivo, introducción, desarrollo y conclusión. Perdón. Pensad que una cosa es que nuestra opinión sea libre y otra que todo valga. Podemos opinar, podemos argumentar, podemos aportar razones, pero siempre con una tipología y acogiéndonos a una serie de normas. Para redactar esta pregunta es ideal que empecéis con una introducción muy básica en la que expliquéis el tema. Por ejemplo, aquí, ¿qué es ChatGPT? Imaginad que alguien no lo conociera, pues ¿qué le diríais que es? En un párrafo vamos a poner las ventajas que tiene su aplicación en el ámbito académico. Usad marcadores como por un lado o por ejemplo, además, para sumar un poquito. Y en otro párrafo diferenciado vamos a poner las desventajas. Podemos empezar diciendo, pues sin embargo, y podemos continuar con conectores del tipo del mismo modo o además. Cuando hayáis hecho la introducción, el cuerpo argumentativo, es el turno de hacer la conclusión. Empezad siempre con un conector, un marcador que nos dé la pista de que estamos terminando. En conclusión, en definitiva, en síntesis, en resumen, finalmente, y recapitulad un poquito lo que habéis contado en el cuerpo argumentativo. Las siguientes cuestiones valen un punto 25, son cuestiones más de gramática, más de lengua. Fijaos en la cuestión número 4, en la que nos van a pedir el procedimiento de formación de palabras, es decir, si es simple, compuesta, derivada o parasintética, y escribir la palabra de la que proceden. Son todos términos que los han extraído del texto, o sea, si tenéis alguna duda, pues yo qué sé, de qué pueden significar o cómo se usan o el contexto en el que aparecen, volved a leer el texto, volved a mirar entre líneas, porque ahí estará. Las palabras son australiana, tradicionalmente, ineludible, reacción y portavoces. Como veis, lo primero que hemos dicho es el proceso por el que se ha formado. Por ejemplo, la palabra australiana es una palabra parasintética y proviene de la palabra Australia, evidentemente su gentilicio. Tradicionalmente viene de tradición y le hemos añadido una sufijación que la hace derivada. Ineludible procede del verbo eludir, es una palabra derivada de nuevo, con ese sufijo. La palabra reacción es una palabra simple, a partir de ella surgen todas las de su misma familia. Por ejemplo, la palabra reaccionario, que se ha formado en este caso por una sufijación. Y la palabra portavoces es una palabra compuesta de la forma portar y de la forma voz, portavoces. Si seguimos con otra cuestión de lengua, en este caso la pregunta número 5, nos va a decir que propongamos sinónimos para unas palabras que de nuevo han salido del texto. Las palabras en cuestión son amenaza, vetar, controversia, trampa y esenciales. Algunos de los sinónimos posibles que podemos aportar son estos que estáis viendo en la solución. Indicaros, eso sí, que un sinónimo tiene que tener la misma, o sea, 2 palabras sinónimas tienen que tener la misma categoría gramatical. Es decir, si a mí me han puesto la palabra amenaza, que es un sustantivo, yo tengo que proponer otro sustantivo. Por ejemplo, peligro, pero no valdría si digo peligrar. O si me ponen el verbo vetar,
tengo que proponer otro verbo como prohibir, pero no podría decir prohibición porque sería un sustantivo. Una pregunta muy clásica de examen, o bueno, dos muy clásicas que son las que nos quedan, son la de ortografía y la sintaxis. En la de ortografía, puntito 25, nos van a pedir que digamos si son palabras agudas, llanas o esdrújulas y que indiquemos el por qué lleva tilde o por qué no la llevan. Acordaos muy bien de conceptos como el de diptongo, que es cuando dos vocales se mantienen juntas en la misma sílaba, o el de hiato, que son cuando dos vocales pertenecen a sílabas distintas. Una vez tenemos claro eso, acordaos de que las agudas llevan la sílaba tónica en la última y se acentúan cuando acaban en n en ese vocal. Las llanas, que también las habéis podido estudiar con el nombre de graves, llevan la sílaba tónica en la penúltima, se acentúan en caso contrario, cuando no acaban ni en n, ni en s, ni en vocal. Y las esdrújulas son muy fáciles, tienen la tónica, la sílaba tónica en la antepenúltima, es decir, la tercera sílaba empezando por el final y se acentúan siempre. Tenéis ahí la solución de esos términos que hemos extraído del texto. Por último, la sintaxis, una oración simple en este caso, de nuevo extraída del texto. Estas instituciones han visto en ChatGPT la trampa estudiantil definitiva. Acordaos siempre bien en orden el sujeto, el predicado y vamos analizando dentro de él. Esta oración en sí no debería ser demasiado compleja, lo único que sí indicaros o recordaros, mejor dicho, que podemos tener varios complementos del nombre. En este caso, en el complemento directo que dice la trampa estudiantil tenemos dos complementos del nombre. Uno de ellos es estudiantil y otro de ellos sería definitiva, que ambos son adjetivos que nos dicen una información de la palabra trampa. Chicos, espero que este vídeo os haya servido de ayuda si es que estáis preparando la prueba y si tenéis cualquier tipo de duda estaremos encantados y encantadas de resolverlo en próximos vídeos. Un saludo.